De alguna manera, en todas sus novelas, en todos sus relatos, encontramos a Tucumán, muchos de sus personajes. Hay un libro que para mí es muy entrañable y él quería muchísimo, que es La mano del amo. La mano del amo es un libro no tan conocido, pero en el cual habla mucho de ese Tucumán profundo. Por eso también el hecho de que esté hoy este mural en La Olla, digamos, de alguna manera, es un poco lo que nos habla de esa profundidad, ¿no?, donde él estuvo siempre en Tucumán. Hay una foto de él que es bellísima, que es pasando frente a la casa de Tucumán como abanderado. Papá era un niño muy retraído, le gustaba mucho el fútbol y todo, pero era muy mal jugador, siempre contaba eso, entonces un poco se empezó a encerrar en los libros desde muy pequeño, desde los 9 años empezó a leer y contaba que había un circo que venía todos los años a Tucumán y entonces él en ese circo veía la representación de Romeo y Julieta, ahí está. Él se escapa al circo una mañana y casualmente ve esta obra, pero representada de una manera totalmente bizarra para la época, ¿no? Romeo no muere, termina, digamos, festejando con la familia de ella. Ve toda una representación que después con los libros se va dando cuenta que es imaginaria, como que cada uno representa su propia realidad. Y entonces me acuerdo que él contaba que al llegar a la casa le dieron una penitencia. Una penitencia sí, y se tenía que quedar 2 días en su cuarto, y entonces agarró y se llevó 2 libros y empezó como a atraparse por la lectura de estas cosas de 8 horas leyendo, cosas así muy ansiosas respecto a alimentar su cabeza. Y cuando ya llevaba como un día de penitencia, la mamá le dice: mirá, me parece que va a haber que dejarlo salir porque me parece que es peor que esté metido ahí adentro leyendo tanto, ¿no? Mostraba un mundo al cual él no podía a veces viajar, pero a través de los libros lo hacía. Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros fueron sus primeras lecturas, ¿no? Así, el Don Quijote, ese libro pesado y gordo. Papá era muy papá también, a pesar de que muchas veces tuvo que estar lejos por sus exilios. Papá tenía una relación muy entrañable de muchos años con Gabriel García Márquez. De hecho, bueno, otro de sus grandes hitos como periodista es la primera crítica a 100 años de soledad de García Márquez, la hace él. Lo hace tapa del semanario Primera Plana. En aquellos años era un riesgo tomar una decisión de optar por una novela, como que si leemos ese texto que habla antes de que 100 años de soledad fuera lo que fue, encontramos que es un visionario en cuanto a la literatura, ¿no? A descubrir una persona. No descubrir, en realidad, al darse cuenta que la relación de él y García Márquez empezaba a partir de allí en un largo camino de amistad a lo largo de los años. Siempre se vieron, siempre soñaron con periódicos. Tal vez porque, bueno, la pluma de papá era una pluma que nació desde muy chiquito en él, y en mi caso la imagen fue desde muy chiquito que nació. Mi primera cámara de fotos chiquita, una de estas que eran las Kodak Fiestas, me la regaló él. Cuando a mí la imagen me dio todo, yo pienso que a él la literatura le dio todo. Entonces son como caminos distintos. Yo tal vez siga siendo tan apasionado como lo era yo por la imagen y él por la literatura. Porque papá era un estudioso de la imagen también. O sea, era un mirar que en ese día en que está escribiendo el artículo, qué clima había, qué luz había, y a través de eso, si era un día lluvioso, el escenario se creaba solo en una realidad, por más que él no lo hubiera visto. Decía que en aquel año, en aquel día llovió en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Mis padres provenían de viejas familias venidas a menos, y recuerda épocas de pobreza en las que mi padre llevaba a la casa trabajos de arquitectura para completar el salario.
Desde que aprendí a leer me encerré en mi cuarto y casi no hice otra cosa durante la infancia, ni siquiera durante las vacaciones en las montañas. Fui un fracaso jugando al fútbol, que me gustaba mucho y los únicos aplazos en la vida que los tuve fue en la materia llamada dibujo. El primer libro que cayó en mis manos fue una versión infantil de Don Quijote, con la que me aburrí muchísimo. En la adolescencia lo releí con placer y desde entonces el placer no ha cesado. Cada 3 o 4 años lo empiezo otra vez y no paro hasta terminarlo. Como casi a cualquier chico, nada me gustaba tanto como las aventuras. Devoré las obras completas de Julio Verne y Alejandro Dumas. Leí 2 veces Las Islas Misteriosas y 2 o 3 La Reina de Margot y El Conde de Montecristo a los 12 años. Sufrí una tuberculosis imaginaria leyendo La Montaña Mágica. A los 14 empecé a tener insomnio y siempre recuerdo a una empleada de la Biblioteca Sarmiento de Tucumán que me recomendó El Proceso de Kafka como remedio infalible para quitármelo. Bueno, desde entonces es un insomnio incurable. Tenía 3 hermanos menores con los que jugaba a inventar países y lenguajes, muchos primos que eran mis mejores amigos. Me divertía con ellos haciendo malabarismos con las palabras, moviendo de lugar sus sonidos y sus significados. Todo lo que yo escribí en la niñez se parecía en versión mucho más refinada, por supuesto, la que hizo luego Cabrera Infante, y algún eco de eso ha quedado en sagrado mi primera novela.